Grazie, thank you very much, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Y gracias por esta amable presentación. Es un enorme placer para mí estar aquí un lunes por la noche. Estoy seguro de que todos tienen cosas más interesantes que hacer un lunes por la noche, pero hoy vamos a dedicar esta noche especial a intentar entender qué sabemos sobre la limpieza interproximal y cuál es realmente la dirección del futuro. Sin más demora, voy a compartir mi pantalla y vamos a pasar a la parte de las diapositivas. Al final volveremos aquí y, por supuesto, pueden pasar tiempo conmigo y haré lo mejor posible para responder a cualquier pregunta que me quieran hacer. Voy a pasar a compartir pantalla y espero que vean mis pantallas, porque si no, le pediría al comité organizador que me avisara en el caso de que no vieran las diapositivas. Quiero explicar hoy un poco el tema de la limpieza interproximal. En primer lugar, yo quiero clarificar que, bueno, como sabrán, yo vengo de Pisa, que es con mucho la ciudad más bonita de Italia, de la Toscana y posiblemente del mundo. Y somos muy famosos por nuestra torre inclinada que tenemos en Pisa. Pero hoy nos vamos a centrar básicamente en entender la peritonitis. Después hablaremos del control de placa interproximal. Hablaremos de la efectividad del control de placa a nivel interproximal y después daremos algunas nuevas ideas basándonos en los últimos resultados de mi grupo de investigación y al final vamos a derivar alguna conclusión. Este de aquí es Roberto, al que ven en esta diapositiva. Roberto, cuando le vi por primera vez fue en 2005. Yo tenía 12 años en esa época. Y Roberto tenía 38 años en ese momento. Como podemos ver claramente, Roberto está afectado por peritonitis. Y Roberto, igual que todos los demás casos que estamos viendo aquí, tiene una enfermedad muy importante. La peritonitis es una enfermedad crucial porque, en primer lugar, afecta a la inmensa mayoría de la población adulta. Si no es tratada, va a llevar a peritonitis y está asociada a numerosas patologías y condiciones sistémicas. Y las pacientes con peritonitis sufren una peor calidad de vida. Pero el principal problema de la peritonitis es que si no se trata, lleva a peritonitis. Y como podemos ver, la gente cuando pierde dientes sufre una alteración significativa de su salud. Y posiblemente es únicamente la peritonitis avanzada. La peritonitis es la sexta condición más prevalente. Ahora, estos son cifras de 743 millones a nivel mundial. Ahora, en realidad, estamos ya en prácticamente 800 millones de personas afectadas por peritonitis avanzada en todo el mundo. Pero si hablamos de todos los casos de peritonitis, no solo de peritonitis grave o avanzada, pues 1 de cada 2 esté afectado por peritonitis. Y estos son cifras de Estados Unidos, por ejemplo. Lo que es importante entender aún así es no solo la cuestión de la prevalencia, sino también la incidencia. ¿Cuándo aparece la peritonitis?
Hay que entender que entre los 35 y 40 años de edad, ese es el momento en el que tenemos la mayor cantidad de casos afectados por periodontitis, de casos nuevos afectados por periodontitis. Yo creo que esto es muy importante, porque nos dice que esta enfermedad no es una enfermedad de, a ver cómo lo digo, no es una enfermedad de gente mayor, no es una enfermedad de la tercera generación. De hecho, es una enfermedad que afecta básicamente a adultos jóvenes. Aparece a una edad muy joven. Porque, bueno, aunque no sé si alguien lo va a intentar negar o en este momento, pero entre 35 y 40 años de edad alguien es una persona extremadamente joven. Es decir, afecta a una parte muy importante de la población y esto es muy importante. Todo empieza con gingivitis. Todos sabemos que hay un acúmulo de placa que produce una inflamación local, que es muy relevante y se caracteriza por edema, hinchazón de los tejidos blandos, placa, etcétera. La gingivitis es desencadenada por el acúmulo de placa dental. Y estoy seguro de que todos estamos familiarizados con este concepto. La placa dental es algo muy peculiar, el biofilm, por decirlo así. Es algo que está pegado a nuestros dientes de forma muy compleja. En realidad es un ecosistema, es una entidad biológica por sí mismo y que favorece el crecimiento protegiéndose a sí misma a través de esta matriz que encapsula todo y crea esta sustancia que es realmente la base de la mayoría de las patologías que tenemos en la cavidad oral. El principal problema es que no hace falta solo placa para tener la enfermedad. Tenemos que tener placa, pero también una susceptibilidad. Necesitamos algo que determine que el paciente sufra más inflamación. Cuanto mayor el nivel de inflamación, más susceptible será esa persona a desarrollar periodontitis. Y esto se debe básicamente a una influencia genética. Hay personas que tienden a sufrir más inflamación o tener más subproductos inflamatorios. También puede pasar en personas que tengan alguna alteración de su metabolismo, el metabolismo de la glucosa, el ejemplo clásico de la diabetes. Los pacientes diabéticos o incluso prediabéticos tienen más probabilidades de desarrollar una inflamación local en la cavidad oral. Pero después también el estrés y el equilibrio que tenemos a los que nos enfrentamos entre nuestra situación dentro de nuestro entorno social, dentro de la sociedad, y nuestra capacidad de superar eso, de dominar esos problemas de estrés. Todo eso también determina el estrés y la periodontitis está muy relacionada con todo ello también. Otra cosa que es importante también son las decisiones que tomamos. Las personas que fuman también tienden a sufrir más periodontitis que otros. Es decir, en presencia de placa y en presencia de algo que produce un nivel más elevado de inflamación o una alteración de la inflamación, el resultado final es la producción de una pérdida de inserción. La pérdida de inserción es realmente la secuela clínica de la enfermedad. Nosotros valoramos la pérdida de inserción y esto es el signo principal de la periodontitis. El principal problema de la periodontitis es que, como hemos dicho, lleva a la pérdida dentaria, pero también tenemos que ser conscientes de que una persona afectada por periodontitis no tiene por qué tener el aspecto de Roberto. Si vemos de nuevo el caso de Roberto, nos parece alguien con dientes, digamos, muy sucios, muy poco limpios, y posiblemente estén de acuerdo si yo digo que esta no es una boca que ustedes quieran besar. Pero si nos centramos en los dientes, nos centramos en lo que está pasando hoy a nivel gingival, lo que está pasando en esas bolsas, y si pudiéramos colocar todas esas bolsas una al lado de la otra, tendríamos una úlcera con este tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos aquí una úlcera enorme y esta sería la suma de todas esas bolsas. Aquí entendemos, por tanto, también lo fácil que es para las bacterias pasar de la parte externa a la parte interna a través de produciendo una bacteriemia. Pero no es solo una cuestión de bacteriemia en el torrente sanguíneo, sino también el hecho de que las bacterias pueden desencadenar inflamaciones sistémicas también. Porque nuestro cuerpo es tan inteligente biológicamente que siempre que hay una inflamación local, siempre hay un plan B. Ayuda al hígado
y de esta forma consigue superar esa inflamación a nivel sistémico para defendernos. Esto es realmente la base de la mayoría de los estudios que se han hecho en los últimos 20 años o más de 20 años sobre la relación entre la salud sistémica y la salud oral. En 2012 tuvimos una reunión entre la EFP y la Academia Americana de Periodoncia para estudiar todas estas relaciones entre la salud sistémica y la salud oral. En la actualidad podemos decir que hay casi 57 enfermedades que han sido asociadas con la periodontitis. Y para mí es muy importante recordar la reunión que tuvimos con la Federación Internacional de Diabetes y la Federación Europea de Periodoncia, gracias a la ayuda también de Sanstar, el apoyo de Sanstar para esta reunión. Por tanto, si tenemos periodontitis, pero no tenemos diabetes, tenemos un peor control de la glucemia y una mayor incidencia de diabetes, casi un 30% más que alguien que no tiene periodontitis. Pero si tenemos periodontitis y además diabetes, tendremos una tasa más elevada de complicaciones médicas en comparación con alguien que solo es diabético. La presencia de problemas de periodontitis y diabetes pues, está asociada a problemas renales o oculares, por ejemplo. Es muy importante entender esta relación entre periodontitis y diabetes. También con la Federación, la World Heart Federation, la Federación de Cardiología Mundial y la AFP, tuvimos una reunión y los cardiólogos nos explicaron que los periodontitis tienen una mayor tendencia a sufrir patología cardíaca coronaria, enfermedades cardiovasculares y más mortalidad también cardiovascular. Por tanto, la periodontitis podríamos verla incluso como una enfermedad sistémica por sí, porque el impacto de la periodontitis va más allá de la cavidad oral. Y yo les invitaría a firmar el manifiesto de la EFP que está en nuestra página web. Esto es muy importante porque es una declaración de principios en este sentido. Pero no es solo una cuestión de enfermedad sistémica. Tuve la posibilidad de trabajar mucho con el profesor Georgios Tsakos del University College de Londres. Es un experto en calidad de vida. Y junto con todos estos participantes de la Universidad de Zagreb, los profesores Music y Basic, todos conjuntamente recalcamos la importancia de la salud oral y la cavidad oral. Las personas afectadas por periodontitis tienen niveles más bajos de calidad de vida. Y esto está muy relacionado con la presencia de síntomas. Por supuesto, entenderemos que si uno nota ahí el aliento del tigre, por decirlo así, no invitarás a tu novia a cenar. La importancia realmente de los conocimientos que tenemos sobre la calidad de vida, esto es crucial también para entender realmente lo que está pasando cuando tenemos periodontitis. Para resumir esta parte, quería decir que la periodontitis afecta a la inmensa mayoría de la población adulta. La placa tiene un papel crucial en su formación. Por tanto, es obligatorio prevenir y manejar la periodontitis por la importante conexión que tenemos entre la salud oral y la salud sistémica. Pueden seguir también nuestra cuenta de Instagram, que es una fuente muy importante de información en la actualidad. Y si quieren hacer una pregunta, me la pueden hacer también a través de Instagram. Vamos a ver la belleza del Arno, este río que va de Florencia a Pisa. Por supuesto, en Pisa el río es mucho más bonito que en Florencia, pero bueno, aún así, vamos con estas preciosas imágenes, vamos a pasar a hablar del control de la placa en la zona interproximal. Cuando tengo casos como estos, yo tengo que recordar que mi objetivo final es llegar a este punto, un punto en el que todos los casos estén bajo control y los pacientes estén estabilizados. Si eso es la enfermedad, bacteria más inflamación, que determinan secuelas clínicas, es decir, pérdida de inserción, yo tengo que entender qué voy a hacer yo como terapeuta con respecto a ese componente bacteriano de la enfermedad. Y por supuesto hay 4 cosas que puedo hacer. Yo puedo hacer una descontaminación supragingival, voy a eliminar los factores de acúmulo de placa, haré una limpieza subgingival y puedo hacer también algún tratamiento coadyuvante. Pero la descontaminación supragingival es la base de todo. Por tanto, no es suficiente tratar a alguien con periodontitis
Es decir, enseñarle a alguien que tenga periodontitis, enseñarle a cepillarse bien los dientes, por supuesto, no es suficiente, pero también tenemos que entender que podemos hacer toda la instrumentación que queramos. Si no hay un buen control de placa por parte del paciente, no veremos ningún resultado. Vamos a la de las bacterias. ¿Qué hacemos aquí? Cuando yo tengo que explicarle a alguien cómo hacer un correcto control de placa, básicamente trabajamos en dos campos. Analizamos el control de placa desde el punto de vista mecánico o químico. Dentro de la limpieza mecánica tenemos, por supuesto, la limpieza vestibulo-oclusal con cepillo manual o eléctrico, la limpieza interproximal con hilo de seda, cepillo interproximal y palillos de dientes y los irrigadores. Pero olvidémonos de estos dos, olvidémonos de los irrigadores y los palillos. Estas 6 herramientas que estamos viendo aquí son las únicas herramientas que deberíamos utilizar de una forma u otra. Y necesitamos una de cada categoría para conseguir un buen control de placa en casa. ¿Cuál es el problema del control de placa mecánico por parte del paciente? En primer lugar, la gente se cepilla muy poco. Vamos a asumirlo. La mayoría de nuestros pacientes se cepillarán 30 a 45 segundos. Por lo menos la primera vez que los vemos. Y sabemos que la mayor cantidad de placas se empieza a eliminar después de 1 minuto, 1 minuto y medio, o 2 minutos, mejor. Es decir, menos de 1 minuto en realidad no es suficiente. Realmente no es la cantidad de placa que queremos eliminar. Y más importante, por desgracia no puedo ver sus caras, me encantaría estar en España con todos ustedes, pero todos nosotros recordamos cuando empezamos a cepillar los dientes, pero nunca nos acordamos de cuando terminamos de cepillar, porque es una actividad semiautomática. Empiezo en esta actividad, me quiero cepillar los dientes, pero en realidad es como un mantra, es como una cosa cuando estás como en trance, por decirlo así. El cepillado se mantiene por sí mismo. Y de hecho, pues la mente del paciente se va hacia un sitio, hacia otro, qué tengo que hacer, qué voy a hacer después, y mágicamente, después de unos minutos, se encuentra el cepillo de dientes dentro del vaso, enfrente de sí mismo. Esto me dice que de esos 40, 50, 40, 60 segundos que alguien se cepilla los dientes, en realidad son solo los primeros 10 segundos cuando alguien se está concentrando en lo que está haciendo. El principal problema es que cuando esta persona se cepilla durante los primeros 10 segundos, la mayoría de las veces se están cepillando las caras vestibulares de los incisivos centrales, que son las superficies que ya por sí mismo están extremadamente limpias. De hecho, sabemos, por ejemplo, que lo que sería importante sería eliminar la placa que está en la zona interproximal. Pero hay algo que tenemos que recordar y es que para limpiar de forma efectiva en la zona interproximal, esto es algo extremadamente difícil. No solo difícil para el paciente, es extremadamente difícil para el dentista también. Y las instrucciones de general muchas veces se dan de forma demasiado rápida, no se explica bien, no se explica de forma estructurada. Hay demasiados agentes químicos y, por último, las instrucciones de general muchas veces se hacen sobre modelos, sobre tipodontos. Intentemos recordar que lo que tardamos nosotros en entender que lo que vemos en una radiografía es lo que alguien está viendo de frente. Es decir, esto de adquirir esta visión especular se tarda un tiempo. Es decir, el paciente tarda bastante en entender lo que tiene que hacer simplemente intentando entender esta imagen especular. Es decir, bueno, tiren estos modelos, bueno, no los tiren, intenten reciclarlos de forma ecológica, hablen directamente con el paciente. ¿Cómo mido el rendimiento de una herramienta de higiene oral? Tengo que ver la eficacia y la efectividad que está basada en la colaboración. Es decir, analizo la eficacia analizando los datos, pero la efectividad a través de otros datos. ¿Cuántas sesiones necesito para hacer que alguien sea capaz de cepillarse correctamente? En primer lugar, creo que es importante evaluar el tema de dónde está la placa. Yo creo que todos somos sucios, pero de manera distinta. La placa dental es básicamente interproximal. Esto es algo que recordarlo. La placa tiende a situarse entre los dientes. La placa tiende a acumularse en sentido mesiodistal. Y hay 3 tipos de superficies: las que no tienen placa, básicamente las vestibulares. Hay algunas zonas donde hay una presencia de placa inconsistente, premolares, por ejemplo. Esto por sí
Esto ya nos sugiere algo, nos dice lo que deberíamos hacer cuando tenemos que explicarle cómo cepillarse los dientes. En primer lugar, la placa interproximal es crucial porque es distinta al resto de la placa. La razón es que sabemos que es más acidógena, es decir, hay una mayor tendencia incluso a producir caries. Pero lo que es importante, creo yo, es el legado que nos dejó el estudio de Axelon y Linde de 1981, que para mí es la base. Estos son los cimientos de la higiene oral. Básicamente lo que hicieron fue coger dos grupos de población, un grupo control, un grupo amplio, 180 personas, a los que vieron una vez al año o más si tenían síntomas, dolor y demás. Y después también tuvieron un grupo experimental extremadamente amplio. Pacientes a los que veían 3 o 4 veces al año, y se les remotivaba constantemente, se les explicaba de forma profesional cómo cepillarse. Es decir, es un grupo enorme para ver una cosa muy sencilla, que es si la presencia o no de una ayuda consistente en la explicación y la motivación del paciente tiene un impacto o no en la higiene oral, con un seguimiento largo. Estamos hablando de 6 años. 6 años de seguimiento. Este estudio es crucial y voy a explicar lo que pasa en el grupo control. Placa vestibulolingual sin motivación y sin instrucciones, en 6 años veremos una reducción hasta la mitad, más o menos. Esto es importante, porque estos datos nos dicen que el paciente por sí mismo a lo mejor se cepilla un poco mejor entre los juicios vestibular y la lingual. Pero ¿qué pasa en interproximal? Como podemos ver en interproximal, la placa está presente casi en el 100% y a los 6 años no hay cambios de ningún tipo. Es decir, estos datos son muy importantes porque nos dicen que el paciente por sí mismo, los pacientes por sí mismos, se cepillan mejor en vestibular y lingual, pero no se cepillan mejor, no se limpian mejor en interproximal. ¿Cuál es el impacto de la inflamación para alguien que tiene este tipo de placa? Vemos una presencia consistente interproximal de placa y la mitad de esta presencia en las superficies vestibulares y linguales. Es decir, si yo sigo este mantra de que la placa, la gingivitis y la inflamación gingival van de la mano, yo debería pensar que probablemente tenga una inflamación continua en interproximal y quizás alguna mejoría en vestibular o lingual, porque se reduce la cantidad de placa. Pero si estudiamos la inflamación, vemos que la inflamación tiende a aumentar a los 6 años, tanto en interproximal, pero también en vestibular lingual. Esto es extremadamente importante, porque nos dice que a pesar de que haya una mejoría en vestibular y lingual en términos de placa, la inflamación va a empeorar. ¿Y por qué pasa esto? Porque la placa a nivel interproximal se mantiene ahí. Es decir, es realmente la zona interproximal la que está modulando el nivel de inflamación. Y de hecho, si comprobamos lo que pasa en el grupo experimental, recuerden, pacientes que se ven 3 o 4 veces al año se remotivan constantemente y vemos que prácticamente se anula la placa a los 6 años. Y esto se traduce en un nivel más bajo de inflamación. También es información importante porque nos dice que con esta motivación constante, continua, ofreciendo este apoyo al paciente, incluso se puede mantener en la placa interproximal en niveles más bajos. Y si sucede esto, toda la inflamación gingival se reduce. Aparte de que no se vieron problemas de caries a los 6 años en el grupo experimental. Esto nos lleva a una especie de dogma, que es lo que nos dijeron Axelson y Linde, que yo creo que es la base. Es el primer paso de toda mi práctica privada, de toda mi práctica clínica, y haga cirugía o implantes, todo empieza con un primer paso, que es permitir tener salud oral y dental y asegurarme de que no haya placa entre los dientes. Es decir, la zona interproximal es donde más nos centramos en la higiene interproximal. Siempre que tengo que hacer algo, recuerden, lo primero que tengo que pensar es, ¿explica a mi paciente cómo limpiarse de forma efectiva en la zona interproximal? Esto es el modulador del tratamiento, es el factor clave, explicarle a alguien cómo ser efectivo al limpiarse entre los dientes y apoyarle en ello. Si conseguimos eso, ya podemos aplicar todos los restos de tratamiento que dominemos. Antes de seguir, esta es Marina di Pisa, precioso. Ahora que nadie va a Ibiza o a Mallorca ya,
Por supuesto, todos quieren venir a Marina di Pisa. Hombre, yo prefería irme a Menorca con todos ustedes, pero bueno, esta es otra historia. Pero vamos a hablar de la efectividad del control de placa interdental. Hemos visto ya la importancia que tiene. El principal problema que tenemos, por supuesto, es esta región interdental o interproximal. Y hay diferentes regiones interproximales. Tenemos una clasificación clásica de la zona interdental, que yo creo que es muy importante, porque hay varios tipos de regiones interproximales. Y tenemos que pensar y tenemos que plantearnos cómo puedo utilizar la mejor herramienta en cada tipo de región interproximal. Clásicamente, estas clasificaciones se hacen con pacientes mixtos, pacientes con o sin periodontitis. Recuerden esto para la última parte de mi presentación. En la zona interproximal, si analizamos lo que está pasando en esta zona interproximal, tenemos que recordar que biológicamente esto es como un tubo continuo de epitelio, con una estructura muy específica. Si vemos estas imágenes, estoy seguro de que todos ustedes, si cierran los ojos, cuando vuelvan a abrirlos, verán básicamente esta zona de aquí. Y eso es más o menos normal. Biológicamente, la mirada se nos va hacia imágenes más claras. Siempre que vemos que miramos la cavidad oral, nuestros ojos son atraídos por los dientes. Esto es muy importante, porque nos dice que cuando tenemos que evaluar la encía, tenemos que hacer un esfuerzo intelectual para no fijarnos en los dientes. Es decir, nos fijamos en las encías evitando mirar los dientes, porque nuestra mirada siempre se va hacia los dientes. ¿Qué pasa aquí? Cuando veo una papila como esta, nuestra mente lee esto como un triángulo. Cogemos un espejo, comprobamos también el aspecto de la cara palatina de la papila y vemos otro triángulo. Y nuestra mente lo ve como una pirámide, un triángulo, otro triángulo, y lo percibe como una pirámide, aunque esto en realidad no es así. Cuando tengo una estructura papilar, en una estructura papilar la anatomía es totalmente distinta. Nuestra papila es más bien como si fuera una silla de montar, por decirlo así, con dos puntas y una zona llamada col que une las dos cosas, las dos puntas. Y esto es muy largo, además. Y esto hay que recordarlo cuando se lo explicamos al paciente, porque la placa, como hemos dicho, se va a la zona interproximal y la mayoría de la placa estará entre los dientes. Tenemos que tener una herramienta que sea capaz de limpiar de forma efectiva esa zona. Tenemos básicamente tres herramientas. Tenemos el hilo de seda, el cepillo interproximal y estos PICs. Vamos a ver qué tenemos en términos de la seda, hilo de seda. Se consideraba que el hilo de seda era una de las herramientas más importantes en términos de control de placa. Cuando yo estudié odontología, yo terminé en 1999, era jovencísimo, tenía 16 años, por supuesto, como saben todos. En los años 90, el hilo de seda era como un nivel aristocrático de paciente. Si el paciente se pasaba el hilo de seda, era un paciente top, de máximo nivel. Idealmente nos gustaría que todos los pacientes se pasaran el hilo de seda. Sería el objetivo final. Pero se habla mucho del hilo de seda, pero se utiliza muy poco. En primer lugar, el hilo de seda es muy complicado por sí mismo porque es un movimiento dual. Para cada papila tengo que limpiar dos dientes y no puedo hacerlo al mismo tiempo. Tengo que limpiar un diente y después el otro diente. Normalmente la gente piensa que esto es algo que hay que hacer como si estuviéramos limpiando un zapato, pero en realidad el movimiento va desde apical hacia coronal. Esto es muy sencillo si estamos pasando el hilo de seda por el incisivo central superior, pero hay que pensar lo difícil que es pasar el hilo de seda en distal de un 6 o 7 superior. Vamos a ver este caso de acúmulo de placa. Esto es un compañero hace unos años. Le pedimos a esta amable compañera que no se cepillara los dientes durante los días porque yo quería hablar de la eficacia del hilo de seda. Saqué unas fotos y este soy yo.
pasando aquí la seda, una cinta de seda en este caso, por supuesto. Esto era 2008, 2009. En ese momento yo había terminado mi especialidad 4 o 5 años antes, era peroncista, yo tengo buenas manos, es una zona de fácil acceso y este es el resultado después de pasar la cinta de seda. Digamos que realmente el control de placa, en realidad no he reducido muchísimo la cantidad de placa y debería haber sido sencillo para mí, ¿no? Porque, claro, es una zona que es de muy fácil acceso para mí. Esto fue muy decepcionante para mí. Y esto fue respaldado por un trabajo maravilloso del grupo de Fridtjof van der Weyden y de mi amigo Dagmar Slot. Han pasado ya más de 10 años, Dios mío, pero para entender la efectividad del hilo de seda, la eficacia del hilo de seda, reunieron todos los trabajos que comparaban cepillado con cepillado más hilo de seda. Si el hilo de seda hacía algo, las personas que se cepillaban y usaban el hilo tendrían menos placa y menos inflamación que las que solo se cepillaba. ¿No? Suena perfecto, ¿no? Cogieron todos estos datos, hicieron un seguimiento durante varias semanas. Lo que es importante fue que en la mayoría de los datos, estamos hablando 8 de 11, no prestaron ninguna diferencia entre los dos grupos. Lo que es muy importante. Posiblemente ustedes no harían un tratamiento a la mayoría de sus amigos si los datos dicen que la diferencia no es relevante. Entonces, claro, todo el mundo dirá, bueno, a ver, ¿qué me estás contando? Yo sé pasarme hilo de seda. Si tú se lo das al paciente y no les explicas que deberían utilizarlo así o asá, a lo mejor al final pues solo están jugando con hilo de seda y sin realizar realmente ninguna acción específica y por tanto habrá muy poca eficacia. Pero hay que recordar que 3 de estos estudios que no prestan diferencias fueron realizados en dentistas y en higienistas. Es decir, ni siquiera nosotros pudimos demostrar que el hilo de seda conseguía reducir el nivel de placa. Cuando digo estas cosas, normalmente siempre suele haber alguien sentado que levanta la mano y dice, a ver, eso será muy cierto para la encía, pero el hilo de seda es crucial para limpiar el punto de contacto. Y por eso, por tanto, para mantener bajos el nivel de placa y de caries. Pero tengo que decir que tampoco hay mucha evidencia. Los estudios sobre caries son distintos que los estudios sobre inflamación, pero sí tenemos evidencia sobre lo que pasa en niños, en odontopediatría. Y está claro, se ha demostrado claramente que pasando el hilo de seda hay una reducción del 40% en la caries en niños. Pero esto solo es cierto si es el dentista el que pasa el hilo de seda 5 veces a la semana. Es decir, solo sus hijos pueden beneficiarse de este efecto del hilo de seda para limitar la caries. Estos datos también llevaron a la conclusión de que realmente no hay evidencia para respaldar el uso del hilo de seda de forma diaria. ¿Y qué podemos decir en términos de los cepillos interproximales? Por supuesto, cuando empecé en el 2005 en Italia, esto aquí de la izquierda era el único cepillo interproximal que teníamos. Ahora tenemos un montón de empresas con diferentes colores y diferentes formas que permiten limpiar de forma muy sencilla esto. Una de las principales dificultades del cepillado interproximal es que tendemos a utilizar cepillos que en la mayoría de los casos tenemos que asegurarnos de utilizar cepillos interproximales que sean suficientemente grandes para limpiar toda la zona interproximal, que como hemos dicho es más amplia esa región de lo que pasa. Lo que hacemos realmente es explicarle al paciente que introduzcan el cepillo interproximal hasta el final y lo vuelvan, lo metan y lo saquen como mínimo 10 veces. Pero hay que recordar también que posiblemente a los pacientes le vendrá bien más de un cepillo interproximal, porque no todas las troneras, no todas las zonas interproximales tienen el mismo tamaño. Eso también es extremadamente importante y hay que recordarlo también. ¿Cuántos cepillos deberían utilizar? Pregunta muy interesante. Yo tengo que decir que más de 2 para mí no tiene sentido, porque a no ser que el paciente sea un psicópata, es muy improbable que utilice más de 2 cepillos interproximales. De hecho, si yo tuviera un paciente
que utiliza 5 o 6 cepillos interproximales y me lo encuentro fuera en un callejón oscuro, pasaría mucho miedo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no están todas las zonas limpias? Bien, el paciente sobrevivirá, por supuesto. Pero lo importante es cambiar el control de placa, es decir, que la inmensa mayoría de las zonas interproximales estén limpias. Pero me quiero asegurar también de que el paciente mantenga esto a largo plazo como hábito. Yo creo que 2 es un número bueno, pero no más de 2 cepillos interproximales. Y recuerden siempre que esto hay que explicarlo de forma profesional. Y para hacerlo, básicamente le pido al paciente que sujete el espejo y lo aplicamos para que el paciente vea lo que está pasando. Y siempre que el paciente lo está viendo, en su cabeza está pensando, esto es posible hacerlo, es factible, se puede hacer. Pero lo más importante, creo yo, es que cuando yo sujeto el espejo y el paciente lo intenta hacer, esto es muy importante porque ahí es cuando estamos empoderando al paciente. Es cuando el paciente dice, yo sé hacer esto. Y es una de las cosas más exitosas. Siempre que enseñamos algo al paciente, tiene que salir del sillón, levantarse del sillón con algo nuevo que sepa hacer, para que pueda ir a casa y practicarlo. Y eso es lo único que hago. Bueno, ya no lo hago yo, lo hacen los miembros del equipo, pero en la primera sesión el paciente tiene que ser capaz de limpiarse entre los dientes. Punto. No vamos a hacer nada más. Es crucial lo que pase entre los dientes. El resto ya lo explicaremos en otra sesión. Lo que hacemos realmente es intentar comprobar que se está cepillando bien entre los dientes. Y el paciente tiene que notar realmente que es un efecto de cepillado lo que se está produciendo. Es una técnica de cepillado. Después le pedimos al paciente que lo haga. Por supuesto, como pueden ver, no a todos los pacientes los vestimos así para las instrucciones de general, pero bueno, yo le pido al paciente que lo haga 2 veces. ¿Por qué estoy pidiendo al paciente que lo haga 2 veces? Perdón, aquí estaba intentando quitar el audio. Espero que no haya molestado, pero ¿por qué le pido que se pase el cepillo otra vez? Muy sencillo. Recuerden siempre que el cepillado es algo que hacemos en el cuarto de baño. Y no es fácil para nadie mostrar lo que haces normalmente en el cuarto de baño cuando estás en pijama a primero de la mañana. Es como si alguien estuviera espiándote mientras te estás duchando para corregir cómo te lavas tus partes íntimas. Lo que es muy importante es que cada vez que hagamos que alguien haga una simulación de lo que hace en el cuarto de baño, a lo mejor dicen, intentan no hacerlo. Vale, ya lo he entendido, muy bien. Por eso hay que hacerlo 2 veces. Para que el paciente se sienta menos avergonzado y para que podamos ver realmente si estamos consiguiendo un cambio o no. Esta es la placa. Este es el impacto del cepillado interproximal con cepillos interproximales. Vemos que realmente ahora sí hay una diferencia, un cambio en términos de control de placa. Hay que recordar también que los cepillos interproximales pueden ser muy traumáticos y cuando son traumáticos, como en este caso, vemos que hay ulceraciones, el paciente siente dolor. Le quitamos el cepillo interproximal, le pedimos que se enjuague durante unos cuantos días hasta que se reepitelice la zona. Y después corregimos la inclinación del cepillo interproximal. Esto pasa cuando el paciente hace un cepillado muy recto o hacia arriba y tiene que cepillarse hacia abajo. Tenemos que recordar que esto está un poco inclinado, el maxilar superior. Y con esto normalmente van bien. En el peor de los casos, pues, por supuesto, podemos cambiar el calibre, el tamaño del cepillo interproximal. Quiero mostrar el caso de Verónica, una mujer preciosa, una paciente maravillosa. La vimos por una periodontitis de estadio 1. Vemos esta situación aquí. Hay realmente una pérdida en la zona, en la zona de las papilas. Le quitamos el cepillo interproximal y se recupera. Y se recupera realmente la papila. Si vemos que realmente es muy traumático el cepillo interproximal, hay que pasar al hilo de seda. Aquí, pues, cuando comparamos cepillos proximales con hilo de seda, no hay duda. Slot y Dorfer dicen también que los cepillos interproximales funcionan mejor. Estos son los resultados que presentamos en 2015.
Se puede ver que yo estaba patrocinado por Apple en esa época, como se puede ver, y intentamos resaltar el hecho de que los cepillos interproximales son el dispositivo de elección para limpieza interproximal. No hay debate. Se puede recomendar el hilo de seda cuando los cepillos interproximales crean traumatismos. Son traumáticos. Si no, habría que elegir un cepillo interproximal. Estos son los resultados de la última reunión de consenso de 2019, donde establimos estas directrices, estas recomendaciones de tratamiento para la periodontitis estadio 1, 2 y 3. La principal recomendación es que hay que suplementar el cepillado con cepillos interproximales. Punto. Ese es el objetivo. Siempre que tengo que explicarle a alguien cómo limpiarse de forma efectiva, debería suplementarlo con cepillos interproximales. Una vez más, nos pueden seguir en Instagram y si tienen preguntas, hagan las preguntas ahí, porque es lo único que miro en estos días. Pero la limpieza interproximal es crucial. Los cepillos interproximales son los que más rendimiento ofrecen y si se prevé que va a haber un efecto traumático tras el cepillo interproximal, habría que plantearse el hilo de seda, no al revés. Quiero mostrar las últimas imágenes de esta preciosa ciudad de Pisa. Esto es el 16 de junio, que es el día de Saranieri, donde se apagan todas las luces y toda la ciudad se ilumina con velas. Y estamos ahí todos en la calle, besándonos, emborrachándonos y bailando. No sé qué va a pasar este verano. El verano pasado puedo asegurar que no fue igual que como suele ser. No fue tan agradable como siempre, pero esperemos que el próximo verano sea mejor. Y por eso están todos invitados a venir. Quiero mostrar datos sobre las últimas informaciones que hemos obtenido con los últimos estudios que hemos hecho. En primer lugar, estos estudios se centraron en entender el impacto de estos dispositivos de limpieza proximal, los PICs, que llegaron al mercado hace unos años, pero no han sido muy evaluados. Por eso queríamos hacer el estudio, para ver si esto era efectivo o no. Porque se adapta muy bien incluso a zonas realmente extremadamente pequeñas. Pues esto puede ser muy bueno para zonas, por ejemplo, donde creemos que podemos causar un traumatismo en vez de la seda. Hicimos un estudio, y esto está publicado en el International Journal of Dental Hygiene, donde establecimos grupos aleatorios para hacer diferentes opciones. Cepillo solo, cepillo más hilo de seda, cepillo más cepillo interproximales o cepillo más estos mini dispositivos de limpieza interproximal de plástico, PICs. ¿Por qué es importante? Porque hicimos el seguimiento en dos momentos. En primer lugar, analizamos el uso del dispositivo con el paciente en la fase no limpia. Y lo llamamos así, fase no limpia, porque además nos da una idea de la eficacia grosera de la herramienta como tal. Pero después también hicimos una prueba en fase limpia, es decir, los pacientes estaban limpios y se hizo después un seguimiento a las 4 semanas. Pacientes muy jóvenes, estamos hablando de pacientes de 20 y tantos. ¿Por qué es importante? Porque estos dos estudios, yo quería que uno se centrara en pacientes afectados por periodontitis y en otro en pacientes periodontalmente sanos. Estos son los resultados en los pacientes periodontalmente sanos, es decir, pacientes con presencia de papilas completas. Y es importante explicar esto cuando uno evalúa la literatura. En todos los trabajos antiguos se juntaban todos los pacientes, pero la anatomía del papila tiene un impacto tremendo en la limpieza proximal. Por eso diseñé este estudio en dos grupos de población diferentes. Bueno, en los pacientes periodontalmente sanos, lo que yo creo que es muy importante ver es que los 4 grupos, en los 4 grupos hubo un impacto en la presencia de placa, pero si evalúo la placa interproximal, que es lo que estamos viendo aquí, la placa en la zona interdental, básicamente las personas tratadas con cepillo interproximal y con estos dispositivos de goma, de limpieza interproximal, los PICs, mostraron más reducción de placa que únicamente con cepillado de dientes. Pero lo que es importante es cuando analicé la inflamación gingival, la mayor reducción la vimos con estos dispositivos de goma interproximales. Y era muy diferente, significativamente diferente del hilo de seda. Esto es importante porque la cantidad de placas se redujo igual con los cepillos que con estos dispositivos de goma interproximales, pero la inflamación se redujo más con los instrumentos de goma interproximales en comparación con el hilo de seda.
Y la única razón que se me ocurre es que posiblemente la naturaleza de la goma, la estructura, también crea una especie de efecto de masaje en la zona de la papila. Y por eso quizás hay un drenaje, quizás hay una mayor efectividad también en cuanto a tratar la inflamación gingival. Estos datos están publicados, los pueden encontrar en el International Journal of Dental Hygiene. Y ahora, con muchísimo placer, voy a presentar por primera vez en el mundo, y ahora el mundo es cuando todo el mundo dice, se abren botellas de champán, oigo por ahí ya los corchos saltando. Pero estos son datos que estoy presentando por primera vez. Acabamos de terminar este estudio. Y esto es el resultado si hacemos el mismo estudio en pacientes con bronquitis grave. Ahora, por lo tanto, es una población distinta. Son pacientes de 50 y tantos, o casi 50, 49, 50 años por término medio. Son pacientes con un mayor nivel de placa, mayor nivel de inflamación, pero los grupos son los mismos. Lo que es importante es que en todos los grupos se consiguió un buen resultado. Y no se preocupen, no voy a leer toda la tabla. Lo que es importante es que los dos grupos, con cepillo interproximal y con los PICs interproximales de goma, fueron los que consiguieron más las mejoría en el índice de sangrado interproximal angulado y no angulado. Estos dos grupos fueron más efectivos, más eficaces que otros. Para concluir, el uso de cepillos interproximales o estos PICs de goma reduce más placa interproximal y la inflamación se reduce más con estos PICs de goma que con el hilo de seda. En el uso de cepillos interproximales y el de estos PICs interdentales es igual de eficiente. Es decir, estos PICs de goma, estos dispositivos de limpieza son igual de efectivos que el cepillo interproximal en pacientes afectados por periodontitis. Aún así, hay que recordar que cuando utilizamos estos PICs de gomas en pacientes con periodontitis tenemos que asegurarnos de que estamos ajustando y utilizando la dimensión correcta de instrumento, porque si no tendremos, si no conseguimos el mismo resultado. Para resumir, esto es lo que se ve desde mi cuarto de baño. Si tienen cualquier pregunta, me pueden escribir por Instagram. Pero la limpieza proximal es la piedra angular de la salud oral y gingival. Nadie lo discute. El cepillado proximal parece ser la técnica más efectiva en términos de rendimiento y de colaboración también del paciente, de compliance. Los PICs de goma también producen altos niveles de rendimiento en pacientes tanto sanos como afectados por periodontitis. Y creo que es una de las herramientas que debemos utilizar en el futuro. Por los que estén interesados, les sugeriría que visitaran nuestra página web, periocampus.com, porque en Periocampus pueden descargarse el Periocampus Herald, que es el periódico que hemos diseñado para los periodistas. Es un periódico, una revista que está basado en entender cosas que son importantes para nuestro. Pero al mismo tiempo no es una revista científica, es una revista narrativa escrita por periodistas para todos los compañeros que estén interesados en leerlo. Con esto, por último, me gustaría ofrecer aquí un tributo a uno de los mayores mentores que yo he podido tener, que fue el profesor Bob Jenko, que por desgracia falleció de forma inesperada a principios de este año. He terminado con mi conferencia, queridos compañeros, y voy a ver si han llegado preguntas. Mientras tanto. Hola, estoy aquí. Muchas gracias de nuevo. Apreciamos mucho sus conocimientos y estamos muy agradecidos de que haya compartido todo esto de forma tan generosa. Tenemos algunas preguntas de los asistentes y podemos empezar si usted quiere. Por supuesto. Con la mejoría de las herramientas disponibles para los pacientes, ¿ha visto una mejoría de la limpieza interproximal en los últimos años? ¿Piensa que la gente en general utiliza más estas herramientas interproximales? Sí, por supuesto, nadie lo discute. La gente lo utiliza con mucha mayor frecuencia ahora. Y la razón está muy clara. En primer lugar, hay que recordar que están más disponibles estas herramientas. De hecho, cuando van al supermercado, a la tienda, pueden encontrar dispositivos de limpieza interproximal con más frecuencia. Y por tanto, es más fácil que los utilicen. Es mucho más fácil encontrar estas herramientas ahora. Al mismo tiempo, yo creo que también
tenemos mayor impacto de lo que pasa en televisión. La gente ve que la mayoría de las veces en la televisión la gente se pasa el hilo de seda y demás. Sí, hay un mayor uso, sin duda alguna. Nadie lo discute. Otra pregunta es, ¿cómo se asegura de obtener una buena colaboración del paciente en la limpieza proximal? Como yo he dicho, la primera vez explicamos la limpieza proximal, en la segunda cita comprobamos si lo hacen bien. Y solo si está bien, pasamos al cepillo de dientes eléctrico. No pasamos al cepillo de dientes si no controlan la limpieza proximal. Y lo comprobamos con reguladores de placa, siempre. Otra pregunta de Martin. Estimado profesor Graziani, gracias por esta presentación muy bonita. Después de ver esto, realmente tengo muchas ganas de visitar Pisa en breve. Una pregunta sobre la presentación. La colaboración del paciente es muy importante, como usted ha dicho. ¿Ve usted diferencia en la colaboración del paciente entre el hilo de seda o el cepillo proximal y estos PICs de goma? Bueno, en primer lugar, es una pena que no haya visto PISA hasta ahora. Realmente es muy decepcionante, pero esto me permite ampliar un poco la respuesta. Nosotros nos centramos en la eficacia, es decir, cuánto quita más la placa interproximal, el cepillo interproximal que el hilo de seda. Pero la efectividad, es decir, la colaboración, el compliance, ahí es incluso más alto. Normalmente solo hace falta una sesión, como máximo 2, para conseguir que alguien sea efectivo en la limpieza interproximal. Con cepillos interproximales, estos PICs de goma, porque el movimiento es el mismo. Pero con el hilo de seda, a veces puedes dedicar 6 o 7 citas y no son capaces de hacerlo. Yo personalmente, yo no soy capaz de pasarme el hilo de seda detrás de mis 6. Me parece demasiado complejo. Tengo dedos muy grandes, no llego ahí. Con lo cual, sí, tiene un impacto también en el compliance, en la colaboración, la cooperación del paciente. Otra pregunta. ¿Se producen lesiones también con estos dispositivos de limpieza de goma interproximales? Bueno, en los 2 estudios no vimos ninguna lesión. No, por lo menos no. No, ni yo ni mis pacientes han reportado ningún traumatismo. ¿Y cuántas veces a la semana le recomienda a sus pacientes que se limpien la zona interproximal? Según nuestra experiencia, lo harán 1 o 2 veces como mucho. Hombre, creo que estamos ya preparados para un cambio de paradigmas aquí. El cambio de paradigmas nos dice que debería ser al revés. ¿Cuántas veces se debería cepillar el paciente? La base debería ser la limpieza proximal. Hemos visto que la limpieza proximal es lo más importante. Mis pacientes se limpian la zona proximal por la mañana y por la noche todos los días. No se discute, punto. Y siempre les digo, y si le queda algo de tiempo, pases el cepillo de dientes. Por supuesto, psicológicamente siempre van a pasar el cepillo. No pueden prescindir de él. Pero lo que es importante es recalcar la importancia de la limpieza proximal. 2 o 3 veces a la semana no es suficiente. Tienen que hacerlo como mínimo 1 vez al día. Bueno saberlo. Gracias por esta bonita presentación. ¿Qué piensa de la eficacia de los colutorios en la zona interproximal? ¿Lo recomienda de forma sistemática? No, yo no recomiendo colutorios de forma sistemática, recomiendo colutorios únicamente en algunas situaciones específicas, algunos momentos de problemas de control de placa, algún momento de grandes niveles de inflamación. Pero yo normalmente no utilizo más el control químico yo confío más en el control mecánico de la placa que en el control químico. Los productos químicos los utilizo cuando quiero suplementar o cuando alguien es incapaz de cepillarse. Pero tengo que decir, por mi experiencia, y llevo 20 años mirando la encía de gente, y realmente la inmensa mayoría de la gente es perfectamente capaz de hacerlo. Los colutorios para mí son únicamente para algunos momentos específicos. Bien, tenemos muchas preguntas, pero nos estamos quedando sin tiempo también. Vamos a hacer la última pregunta. Another professor question that we can break the thin epithelial layer damaging Es una gaps. pregunta sobre si podemos romper esa capa. Algunos dicen que hay otro profesor que dice que podemos romper esa capa fina de epitelio. ¿Qué piensa usted? No, pues el otro profesor no es tan bueno como yo, no sabe tanto como yo. No, en serio. No tengo ningún problema con los cepillos de proximal. No van a romper ningún epitelio.
El epitelio es más que suficientemente resistente para regenerarse. En unos pocos días tenemos un montón de capas de epitelio. No vamos a romper nada pasando un cepillo. Pensemos en la acción de la comida en la encía. Si esto fuera un problema, no nos destruiría, no nos elimina el epitelio de todas las encías. No, ningún problema. Pases el cepillo, estará bien. Bien, pues, doctor Graziani, en nombre de Seponer y en mi nombre mismo también, tengo que insistir, gracias de nuevo por su presentación y su amabilidad. Si quiere decir algo a los asistentes, solo tengo que decir que me encanta estar aquí, pero estoy esperando con ansias el momento que me permita estar ahí en persona, en congresos presenciales. Estoy tan aburrido de tanto webinar. He dado horas y horas de webinars, estando sentado horas y horas delante de la pantalla desde febrero y ya no lo aguanto más. Por favor, vamos a superar esto de la COVID, vamos a superar esta pandemia, vamos a empezar a viajar, vamos a tomarnos unas cervezas y hablar como deberían ser los seres humanos. Les mando mucho amor, pásenlo bien y disfruten del resto de este lunes por la noche. Muchas gracias. Y buenas noches a todos los asistentes. Gracias a todos. Buenas noches.